En Semana Santa siempre acostumbramos a hablar sobre la muerte de Cristo en la cruz. Y hablar de la muerte es siempre complicado, porque es un tema que nos envuelve, nos compete a todos, pero a la vez es un tema que no es fácil enfrentarlo. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en el entierro de un amigo suyo, un amigo cercano, con quien pasaba de vez en cuando y se sentaba en su casa y compartía, su amigo Lázaro, él mencionó y dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Porque la muerte es todo un evento en la existencia del ser humano. Y yo quisiera que en esta noche, de manera ágil y breve, caminemos un poco para pasar de la muerte a la vida. Y entendamos el principio de lo que la muerte va a significar para que nos lleve a la vida. Pero ¿qué le parece si inclinamos nuestras cabezas y oramos un instante? Y pedimos que sea Dios quien esté hablando a nuestras vidas. Señor, estamos aquí, agradecidos por tu amor. Como hemos cantado, te damos gracias por la misericordia tuya. Y Señor, queremos que esta noche tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, hables a nuestra más profunda necesidad. Nos presentamos delante tuyo, Señor, guíanos y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. La muerte para los antiguos era bastante diversa y distinta. Por ejemplo, los babilonios entendían la muerte como un destino inevitable para todos los humanos. Nadie podía evitar la muerte. Y estaba decretado desde el origen y la creación del hombre. Solamente los dioses o sus dioses se reservaban la inmortalidad para ellos mismos. Los humanos no podían aspirar a esa eternidad o inmortalidad y obviamente les tocaba esperar solamente la muerte. En cambio, los egipcios eran diferentes. Los egipcios tomaban la muerte como una transición a otro mundo. Por eso hacían esas hermosas pirámides tremendas y dentro de la pirámide ponían comida, animales, ciervos y personas, porque era una transición. Consideraban que era una parte de pasar de una vida a otra, que era como una especie de paraíso donde ellos iban a ir. Le llamaban el Aru, era el paraíso egipcio, que era lo que para ellos significaba eso. Ellos imaginaban un lugar hermoso y una versión hermosa de un paraíso que era como tener el río Nilo y todas las palmeras y todos los animales y toda la belleza alrededor de ello. Los persas, por el contrario, miraban la muerte no solamente como el fin de la vida, sino como un estado de impureza máxima. Y consideraban al cuerpo. Los persas tenían un problema, porque en su mente tenían un concepto dual. Ellos siempre hablaban de lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Y entonces en su pensamiento dual, ellos veían que el cuerpo se iba descomponiendo después de la muerte. Ustedes saben, ese proceso de descomposición. Y entonces decían que el cuerpo se transformaba en un foco de contaminación física y espiritual. Y tenía que pasar por ciertos ritos. Y obviamente la muerte entonces era un proceso de impureza máxima a la cual llegaban todos en algún momento. Para los romanos, un poco ya más modernos, después de los persas, después de los babilonios, para los romanos la muerte no era un evento privado. La muerte era un acto social y religioso. Mira qué interesante. Les servía para asegurar su continuidad en la familia, en el orden y en el Estado. Acuérdense que los romanos ya tenían un concepto de Estado mucho más elaborado que cualquiera de otras naciones o imperios de su época. Y su visión combinaba el respeto que ellos tenían a las cosas sagradas de sus antepasados, pero un temor práctico a ser olvidados y quedar en las sombras. Y por eso entonces se volvía un acto público, un acto político prácticamente. Ellos no querían ir al inframundo.
Ahora, si nos acercamos un poco más al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento encontramos la muerte como la separación entre Dios y el hombre. Si tú vas a Génesis capítulo 2, versículos 15, 16 y 17, Dios le habla a Adán y Eva y le dice: el árbol del conocimiento del bien y el mal está aquí, de él no comerás. El día que comas, sin duda morirás. Pero no está hablando de una muerte física, porque ustedes van a Génesis capítulo 3, el capítulo siguiente de lo que hemos leído. Adán y Eva comieron del árbol y no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente, porque hubo una separación entre Dios y el hombre. Era la ruptura de la relación del hombre con Dios, una separación. Otra cosa que nos dice el Antiguo Testamento de la muerte es que la muerte, en realidad, en la muerte para los judíos del Antiguo Testamento no existían grandes diferencias entre buenos y malos, sino había un lugar de los muertos que se llamaba Seol. ¿Han escuchado eso en la Biblia? ¿Han leído en la Biblia? Para los judíos del Antiguo Testamento, el Seol era el lugar de los muertos. Y ellos tipificaban como un lugar físico donde iban muertos buenos y malos, pero en un lugar oscuro, un lugar triste, un lugar ajeno, donde no había acceso a nada. Interesante, el Salmo 139 que estudiamos el domingo pasado, el salmista David dice: si tendiera mi lecho en el fondo del abismo o en el fondo del Seol, ¿no? También tú estás ahí, hablando de que Dios está presente en ese Seol, en ese abismo. Los judíos entendían entonces la muerte como un lugar físico. En tercer lugar, los judíos miraban la muerte como la consecuencia del pecado. Mire qué interesante. Una consecuencia natural del pecado. Vamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Permítame buscar acá en mi Biblia, 18, 19, 20. Todo el que peque merece la muerte. Pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con la justicia y al malvado se le pagará con la maldad. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, por si acaso. De repente a algunos les suena un poco diferente, ¿no? Pero lo que está diciendo es lo mismo. La muerte física, espiritual, esa separación entre Dios y el hombre y ese proceso de deterioro que tiene nuestro cuerpo humano y nuestra naturaleza humana es consecuencia de nuestro pecado. Algo muy interesante que dice Ezequiel en este capítulo, en este pasaje, es que no es el pecado de tu padre, no es el pecado de tu abuelo, ni es el pecado de tu familia. Lo dice ahí claramente, dice, ninguno cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. O sea, no, es nuestro propio pecado, nuestra propia naturaleza pecaminosa nos lleva a ese proceso de la muerte. Entonces, en el Antiguo Testamento la muerte era separación, ruptura de la relación de Dios con el hombre, era un lugar oscuro, lejano, el Seol, el lugar de los muertos, y finalmente era consecuencia del pecado. Pero vamos al Nuevo Testamento para tener un panorama un poquito más amplio, Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Vuelve a repetir más o menos el concepto de Génesis, pero ahora lo amplía, lo explica y lo expone de una manera más profunda. Dice que todos han pecado, todos absolutamente, y ese pecado trae como consecuencia la separación, la distancia que el hombre tiene con Dios. Ahora, es bien interesante detenernos en ese punto, ¿sabes por qué? Porque desde un principio Dios ha buscado al hombre.
Y desde un inicio Dios se ha interesado por acercarse al ser humano, por preocuparse de tener una relación personal con Él. Pero es la naturaleza interior nuestra, propia de nuestro pecado, la que de una manera u otra hace que nosotros tengamos distancia entre Dios y el hombre. Y por eso Pablo insiste, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahora, este pasaje tiene una connotación mayor todavía. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que de alguna manera Dios derramó su gracia, su gloria en nosotros al hacernos imagen y semejanza de Él. El pecado no nos quita la imagen de Dios, pero sí la daña. Y nos quita la posibilidad de tener acceso a la presencia de Dios. Acceso a la cercanía y a la relación con Dios. Y es por esa razón que se han construido un montón de religiones. Es por esa razón que se construyen un montón de estructuras religiosas. Porque el hombre sabe en su interior, sabe en su corazón, sabe en su mente, sabe en su alma, que de alguna forma está separado de Dios e intenta acercarse a Dios. Y construye métodos, ritos, formas, maneras y estructuras cuando ninguna de esas funciona. Vamos a avanzar un poquito más. Un segundo aspecto que nos dice el Nuevo Testamento de la muerte es que la muerte es consecuencia natural del pecado. Cuando hablamos de la muerte física y la muerte espiritual en este caso. Romanos capítulo 6. Un poquito más adelante de lo que habíamos leído en el capítulo 3, versículo 23. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mira la comparación, porque lo que hace Pablo es ahí un paralelo, un parangón. Dice, la consecuencia, el pago que trae el pecado es muerte, pero el regalo, el obsequio, la gracia, el don que quiere traer Dios, ¿qué cosa es? Es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí volvemos a nuestro inicio. Pasamos de muerte a vida. Y mira qué interesante, ¿sabes por qué? Porque si bien es cierto, la muerte es consecuencia del pecado, cuando hablamos de muerte, hablamos de la muerte física, nuestro deterioro personal, y hablamos de la separación del hombre con Dios. Hermano, nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestro egoísmo, nuestra autonomía, crea una brecha entre tú y Dios. Y tengo que explicarlo así porque a veces cuando uno piensa de pecado, piensa en cosas groseras. Pero pastor, yo no he matado a nadie. Yo nunca le he faltado respeto a mi esposa. Nunca he mirado a una mujer ajena. Pero la envidia es pecado. La soberbia es pecado. El orgullo también llega a ser pecado. La autosuficiencia, el no querer depender de Dios, también se transforma en pecado, porque es autonomía personal. Yo no dependo de Dios, dependo de mí y dependo de lo que yo quiero hacer. En tercer lugar, en el Nuevo Testamento nos da un detalle más. Nos dice que la muerte trae separación de Dios, Romanos 3:23. Dice que la muerte es consecuencia del pecado, Romanos 6:23, pero nos dice que la muerte ha sido vencida por la resurrección de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, al final de Primera de Corintios capítulo 15, donde Pablo lo dice de manera muy clara. Y yo quiero leer aquí dos versículos, versículo 54 y luego el 56. De repente vamos a leer 54, 55 y 56. Pablo está hablando del valor de la resurrección de Cristo. Y él dice, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿O dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Y en el versículo 57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? La resurrección de Cristo afecta el concepto de la muerte y hace que la muerte ya no sea el destino final. Hace que la muerte pierda su grosura de temor y de ansiedad, porque trae una esperanza de victoria. Trae un valor de victoria profundo que tenemos que irlo entendiendo. Y lo vamos a explicar en un momento, poco a poco. Pero pensemos en nosotros, porque hemos hablado de las culturas antiguas, hemos hablado del Antiguo Testamento y hemos hablado incluso del Nuevo Testamento. Pero hoy en día, ¿qué es la muerte para la sociedad de hoy en día? Para la sociedad occidental, como la nuestra de hoy en día, la muerte ha perdido, en primer lugar, mucho de su significado profundo y trascendente. Antes, la muerte se miraba desde una perspectiva trascendente. Estoy pasando a una vida diferente, hay una trascendencia superior, puedo continuar una vida diferente. Pero hoy no. Hoy se ve la muerte, en primer lugar, con temor y en segundo lugar, con incertidumbre. Si yo hiciera una encuesta que esta noche es sencilla, ¿quiénes quisieran morir este fin de semana? No hay ni un voluntario, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos temor a la muerte. La muerte se ha vuelto una especie de amenaza interna, interior, que nos ahuyenta, nos asusta y se ha vuelto una especie de incertidumbre, porque no podemos descifrar qué viene después de la muerte. Ahora, los cristianos sí sabemos qué viene después de la muerte, ¿sí o no? ¿Tú tienes esa garantía y esa seguridad? Yo quisiera seguir viviendo, fastidiarlo al pastor Juan, al pastor Alejandro, ver mis nietos, envejecer un poquito más con mi esposa, ¿no? Porque ya hemos envejecido bastante. Pero si Dios quiere que nos vayamos este fin de semana, nos vamos, Charo. Te das cuenta que la muerte se transforma en un evento circunstancial especial. Se transforma en un evento donde hay miedo. Y no es malo tener miedo a la muerte, también hay que entenderlo. Porque el instinto natural de nosotros es la vida. Por eso cuando una persona pierde un poco la razón, se vuelve suicida y quiere matarse. Sale de sus cabales y quiere perder la vida. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de no temer a la muerte. Y hoy en día la sociedad occidental tiene miedo a la muerte. Tiene incertidumbre porque no sabe lo que va a venir. Hoy en día vemos a la muerte como una amenaza a la que debemos combatir y evitar de cualquier forma. Entonces, ahora como vegano, ahora me cuido, hago ejercicio, como hierbas, hago todo lo que me va a cuidar, porque quiero llegar a los 100 añitos, ¿no? Ahora sí puedo preguntar, ¿quiénes quieren llegar a los 100 añitos? Seguro que hay varios. Y es normal, genial, que quiere llegar tanto tiempo, no hay problema, ¿no? Para mí es mucho, pero bueno, ya, lo que demos, ¿no? Y claro, lo que hacemos es eso, vemos a la muerte como una amenaza y la combatimos. Ejercicios, medicinas, experimentos y todo tipo de forma de vida. Me sorprendía que incluso los más grandes científicos de nuestra época han batallado contra la muerte y han querido crear salidas alternativas a la muerte. ¿Por qué? Porque al final no saben. Hay una incertidumbre que va a venir después de eso. Y esto se debe en parte, en gran parte, a que tenemos una cultura consumista y hedonista que prioriza la belleza, la juventud y la perennidad que quedarnos para siempre en esta tierra. Y la muerte entonces se transforma
para el día de hoy, para el hombre de hoy en día, una amenaza latente a cada una de nuestras vidas. Permíteme avanzar a un segundo paso. Perdón, se me dio 20 minutos en el primer punto. Permíteme avanzar un segundo paso. Solo tengo 2 puntos, no hay problema. La vida, que es la resurrección de Cristo. Para el hombre común, para la persona común, la resurrección de Cristo es una locura. Primero, se considera un evento sobrenatural, porque rompe con todas las leyes de la física, todas las leyes biológicas, naturales que rigen el universo. No puede suceder, no sucede, no se da de ninguna manera, y mucho menos de la manera en que se dio la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo se considera un evento sobrenatural. Y déjame decirte un detalle más. Por eso es el fundamento de la fe cristiana. Por eso tú y yo tenemos una fe sobrenatural. Porque no crees simple y llanamente en un sacrificio, sino en una resurrección para vida eterna. ¿Crees eso tú, hermano? Gloria a Dios. Y esa es la idea. Tener una fe sobrenatural que cree en una dimensión mayor, que cree que Dios puede hacer eso en Cristo, lo hizo eso en Cristo. Y así como lo hizo en Él, lo puede hacer en tu vida y en la mía. Segundo lugar, para el hombre común la resurrección es una intervención divina que actúa sobre la materia humana de una forma en que la naturaleza por sí sola nunca va a poder actuar. Y obviamente se revierte un proceso natural de muerte a vida. Y es lo que pasó con Cristo. ¿Te acuerdas la historia de la cruz? Después que crucificaron a Cristo, lo sepultaron, lo cerraron en un sepulcro. Y lo que sucede normalmente es que el cuerpo empieza un proceso de deterioro. Pero al tercer día, Él ya no estaba en esa tumba. Él había resucitado y ahora estaba con vida. Y gloria a Dios, porque esa es garantía de una intervención de Dios. Dios había levantado su cuerpo y obviamente el mismo Dios actuando en él, que era Dios en persona. Pero esa realidad puede suceder en ti y en mí, si tú pones tu confianza en Él. Un tercer aspecto es que la muerte para el hombre común es una victoria sobre las leyes de la termodinámica, sobre la entropía. La segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende a destruirse, a deformarse, al desorden, a la corrupción y a la pérdida de todo tipo de energía. Que no hay nada que produzca su propia energía. Todo tiende a deteriorarse progresivamente. La muerte es un ejemplo de la entropía, ¿no? La muerte es un ejemplo de la entropía. Es decir, conforme pasan los años, nuestro hermoso y bello cuerpo se empieza a deteriorar. Y antes tú te levantabas hermoso, ágil, con ánimo, saltabas de la cama. Ahora, para levantarte, parece que hay que resucitarte, hermano, porque estás tirado ahí y te duele todo, ¿no? ¿Sí o no? Porque obviamente los años no han pasado en vano. Ahora, ¿qué sucedió? Esta segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, que establece que todo el universo camina hacia el caos, al desorden y al deterioro, se invirtió con la resurrección de Cristo. Porque en vez de que su cuerpo se descomponga y en vez de que empiece el proceso de corrupción de su carne se regeneró. Y déjame decirte un detalle más que dice la Biblia: se transformó en gloria y se vistió de gloria y tuvo un cuerpo glorificado, diferente. Y ese proceso que en vez de llevarlo a deterioro, lo trae a una vida diferente, a un cuerpo glorificado. Que la Biblia dice que es semejante al cuerpo que tú y yo vamos a recibir de Dios en el momento de la resurrección. Finalmente, la resurrección no es una reanimación, sino una transformación. Y déjame decírtelo con más detalle. La reanimación significa
volver a la vida para morir después. Fue lo que pasó con Lázaro, lo que te mencioné al principio, y vamos a volver al principio un par de veces más. Lázaro fue resucitado por Jesucristo. Ese día que fue y lo vio en el sepulcro muerto, con 3 días ya de muerto, resucitó. Pero la Biblia nos aclara claramente que resucitó para más adelante volver a morir, porque no resucitó en un cuerpo de gloria, resucitó en su cuerpo normal, que como el tuyo y el mío se va deteriorando y se va agotando. Pero Jesucristo resucitó en un cuerpo de gloria. La muerte ya no tenía poder sobre él. La muerte ya no tiene victoria sobre él. La muerte ya no tenía autoridad sobre él. Y obviamente él vive para siempre, como primicia de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Y esa es la gloria de Dios, y esa es la bendición de Dios, y esa es la gracia de Dios, y ese es el regalo de Dios, y esa es la vida que sabe Dios darnos a ti y a mí. Cristo resucita con un cuerpo glorificado. ¿Qué significa la resurrección para el hombre que cree? Para el hombre que cree, si tú crees en Cristo. Pero no hablo de creer en el sentido tradicional. Yo creo que Dios existe. Sino en ese creer consciente, voluntario, donde tú depositas tu alma, tu vida, tu confianza y tu esperanza en Dios. Para el hombre que cree, la resurrección es garantía de que Él pagó por nuestros pecados. Mira Romanos capítulo 4, versículo 25. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, hablando de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano, la resurrección confirma que la deuda que tú y yo teníamos frente a Dios, no solamente que ha sido saldada, cancelada y pagada por Jesucristo en la cruz, sino que Él se levanta en victoria sobre esa deuda, teniendo vida encima de la muerte. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, no habría garantía ni prueba de que su sacrificio tuvo éxito, sino por el contrario, Él resucitó para que tú y yo tengamos vida y tengamos esperanza. En segundo lugar, para el hombre que cree en la resurrección quita el terror a la muerte y a lo desconocido. Ahí hay un cambio. Cuando el hombre cree en Cristo, cuando el hombre cree en Dios de corazón, se produce un cambio. Y ya el terror, el miedo, la ansiedad de la muerte cambia. Y hay una confianza, hermano, de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Hermano, ¿tú crees en eso? Amén. Pablo lo dice, ni la muerte, ni la vida, ni los creados, ni nada, ninguna cosa invisible, ninguna cosa de la tierra, nada nos puede separar del amor de Dios. Y si tú has puesto tu confianza en Cristo, y si tú has depositado tu amor en Él, definitivamente no hay nada, ni siquiera la muerte, que te puede crear ansiedad y temor. Es cierto que queremos vivir. Es cierto que nuestro anhelo es vivir y Dios nos ha creado con ese anhelo. Pero, ¿sabes? Para el creyente, la muerte es aproximarse a Dios, a la presencia de Dios. Es tener la garantía, la certeza, la seguridad de que vamos a estar en la presencia de Dios por su resurrección. 1 Corintios 15, 20, Pablo dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, dice, los primeros de los que durmieron es hechos. Es decir, eres el primero que resucitó y nosotros le vamos a seguir. Amén. Vamos a seguir en su gloria. Y no porque tú y yo seamos buenos, ni porque lo hubiéramos conseguido, sino porque Cristo murió en la cruz y resucitó para darnos vida a ti y a mí. Tercer lugar, la resurrección de Cristo
es el fundamento de la veracidad de la fe. Si eliminamos la resurrección de Cristo de todo el escenario cristiano, el cristianismo empieza a perder profundidad y sentido. Se transforma en algo simplemente humano, horizontal y moral. ¿No has escuchado esos mensajes que dicen: Cristo murió, Cristo se entregó por la necesidad de los pobres? Es cierto, Cristo murió por todos los seres humanos, pero Él no se quedó en la muerte. La muerte no pudo contenerlo, la muerte no pudo retenerlo. La Biblia dice que Él murió y luego resucitó para darnos vida eterna a ti y a mí, si creemos en Él con todo nuestro corazón. Y por eso el Evangelio toma trascendencia y toma profundidad, porque no solamente es un sacrificio, sino es una victoria. La victoria que viene a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Pasamos de muerte a vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pablo dice en Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana entonces también es vuestra fe. Cuarto lugar, la garantía y el poder para una vida transformada vienen de la resurrección de Cristo. Mira qué interesante. Cuando Cristo resucita, y lo hemos mencionado hace un instante, Él no resucita en el mismo cuerpo que tuvo, porque el proceso de encarnación es real. Cristo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, carne y hueso como tú y como yo. Él no era un ángel, no podía traspasarlo. Pero cuando Él resucita, los textos del Nuevo Testamento nos cuentan que Él incluso se presenta con sus discípulos. Y a Tomás, ¿se acuerdan que Tomás era como la mayoría de nosotros, incrédulo como era yo? Y a Tomás le dice: toca la herida. Es decir, que se le podía tocar. Pero también dice más adelante que Él podía traspasar una puerta. Porque Él resucita con un cuerpo vestido de la gloria de Dios. Hermano, la resurrección significa que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está disponible ahora para ti y para mí, para ayudarnos a vivir una vida diferente, a cambiar tu carácter, a vencer las adicciones, a testificar del amor de Dios y a vivir una vida de fe. Cosa que se hace tan difícil en el día de hoy, cosa que se hace tan difícil en un tiempo moderno. La resurrección de Cristo es la garantía de una vida que puede ser transformada, porque Dios puede transformar la vida y los corazones. Romanos capítulo 6, versículo 4, dice Pablo: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermano, Cristo resucitó y con ese poder de vencer a la muerte puede darte a ti y puede darme a mí y puede darle a cualquiera que cree en Él una vida nueva y diferente, con propósito y sentido. Termino ya. La resurrección de Cristo es la más grande expresión de vida que Dios puede dar a los hombres. ¿Te acuerdas el inicio, cómo empezamos? Yo empecé mencionando a Jesús en el entierro de su amigo Lázaro. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice que Jesús, hablando con su hermana Marta, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá. ¿Tú crees en Él? ¿Tienes la vida de Cristo? ¿Has creído en Él con todo tu corazón? ¿O solo crees en Semana Santa y en Navidad? ¿Vives creyendo en Él? ¿O crees cada vez que las cosas te van mal? Dice: el que cree en mí, vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, y mira la paradoja, vivirá aunque muera, dice. Y todo el que cree en mí,
no morirá jamás. En la primera parte está hablando de la muerte física. Todos vamos a morir físicamente. En la segunda parte está hablando de la muerte espiritual. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, porque va a recibir la vida eterna que viene de Cristo Jesús. ¿Crees esto, hermano? ¿Qué tal si inclinamos nuestra cabeza, oramos un instante? Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Sana, buena nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que la profundices en nuestra alma y en nuestro corazón. Que, Señor, nos hables a nuestra profunda y gran necesidad. Que nos permitas acercarnos a ti con todo nuestro corazón.